Gracias. Sí, le llamó al ministro Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia, le llamó tenaz violador. Tenemos comunicación y lo agradezco muchísimo, precisamente con Luis María Aguilar Morales, este ministro hoy agredido desde la tribuna del presidente de la República en Palacio Nacional. Ministro Luis María, muchas gracias por aceptar esta invitación. Buena tarde. Con mucho gusto, don Pepe Cárdenas. Muchas gracias. Gracias, ministro. Hoy el presidente hizo una referencia, no sé, voy a preguntar cómo la estamos tomando, cómo se debe de entender. La voy a poner primero para que la escuche la audiencia y la comentamos, por favor. Este señor hablando de la Constitución, cuando es de los más tenaces violadores de la Constitución, el ministro Aguilar, como es el caso de este ministro, presidente de la Corte. A ver, pon otra vez la foto. ¿Está enojado con nosotros? Pues cómo no va a estar enojado. Ahí está atrás, porque la gente no lo conoce bien. Pero este señor es García Luna. ¿Cuál es su nombre? Genaro. Ese era el jefe de seguridad, era el secretario de Seguridad Pública con Calderón. ¿Y quién propone a ese señor que está en contra de la reforma judicial? Calderón. Pero es entendible que ellos no estén de acuerdo. Ministro, primer comentario primero, por favor. Tenaz violador de la Constitución. ¿Esta afirmación presidencial es para reír o es para llorar? No, es para tomarlo como debe ser, porque a lo mejor es una cuestión de que le han informado mal al señor presidente y por lo tanto yo creo que habría que precisarle algunas cosas, pero no, en realidad es una cosa que no tiene fundamento ni tiene una base para poder afirmar eso. De alguna manera es una cosa que no tiene certidumbre. Desde luego, ministro, estás hablando a título personal, no a nombre de la Suprema Corte de Justicia, que quede muy claro, ¿no? Eso es muy importante porque yo no estoy representando al Poder Judicial de la Federación ni a la Suprema Corte. Eso le corresponde a la señora ministra presidenta, la cual no me ha encargado ese papel, simplemente se trata de mi propia opinión respecto de mi persona. Ahora bien, si el presidente tiene toda la libertad resguardada y respaldada por la Constitución para expresarse como a él le parezca, pues tú también tienes todo el derecho de explicarte y responder a los señalamientos de disidente adversario, de ser un conservador, de ser deshonesto al servicio del capitalismo corrupto. Sí, no, en realidad pues no hay bases para esas afirmaciones, insisto, a lo mejor informan mal al señor presidente, pero la verdad es que pues no tengo ninguna cuestión preocupante ni angustiosa de que yo haya hecho algo indebido. Al contrario, siempre he tratado de responder a las exigencias de mi cargo como son cuidar y proteger los derechos humanos que están en nuestra Constitución reconocidos. Me llamó la atención, ministro, perdón. Muy tranquilo. Sí, claro. Me llamó la atención que allá por 2018, cuando fue ratificado el triunfo indiscutible del presidente López Obrador, la Suprema Corte de Justicia era presidida por ti y dijiste un mensaje, me acuerdo muy bien, lo tenemos por ahí, lo recuperamos, ¿verdad? Sí, tenemos un mensaje del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Luis María Aguilar Morales, refiriéndose al triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y fijando la posición muy clara de cuál es el papel de la Suprema Corte de Justicia como un poder autónomo de equilibrio en nuestra democracia. Si me permites, ministro, lo voy a recordar, por favor. Como representante del Poder Judicial de la Federación, uno de los tres poderes del Estado mexicano, quiero expresar a la comunidad judicial, a la sociedad en general, a los otros poderes y a todas las entidades de la Federación, que atendiendo a las tendencias que ha publicado el Instituto Nacional Electoral, advertimos la victoria de la voluntad del pueblo de México en ejercicio efectivo de la democracia. Y por ello felicitamos a Andrés Manuel López Obrador y atenderemos a la declaración definitiva que haga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Reitero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá siendo salvaguarda de los derechos de los mexicanos, garante de la Constitución, máxima protectora de los derechos humanos, como máximo tribunal constitucional del país. Ministro, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué esas palabras se volvieron papel mojado? ¿Por qué te echaste encima al presidente? No entiendo. Pues no, yo tampoco. De alguna manera son algunas propuestas que hicimos o hemos hecho en defensa de lo que yo considero que el texto constitucional protege. No necesariamente tienen que coincidir todos. De hecho, en algunas de las propuestas que hice al Pleno de la Suprema Corte, votaron algunos conmigo, pero no todos se alcanzaron las mayorías suficientes. Pero bueno, finalmente, como la ciencia del derecho no es una ciencia exacta de 2 más 2, bueno, pues es una cuestión de interpretación, pero siempre procurando resaltar la importancia de la Constitución y la protección de los derechos que en ella se contienen. ¿A quién beneficia esta confrontación entre poderes? Porque, claro, habrá quien diga se está sepultando la democracia y se está implantando el autoritarismo. Pues probablemente haya quien lo diga. Yo a lo que me he referido y lo que se oyó hace un momento al principio de esta entrevista fue precisamente decir que yo quiero que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea un órgano independiente. ¿Y por qué tiene que ser independiente? Porque todo juzgador de cualquier nivel tiene que basar su trabajo en la independencia de su criterio y fijarse únicamente en lo que la ley y la Constitución le señalan. Entonces yo no me he opuesto a nada, ni he dicho que esto es indebido o esto es correcto. Simplemente digo, ojalá la Suprema Corte siga siendo independiente, porque si no lo fuere, entonces sí habrá un problema de autoritarismo, pero no porque yo diga que va a ser, sino porque quiero que la Suprema Corte siga siendo independiente en cualquier esquema que se le construya. Y en cualquier otro esquema que no sea precisamente el que rige actualmente, pues caeríamos en un asunto grave, de peligro, un asunto sin remedio, ¿no? No lo sé. El problema no es la cantidad de ministros o cómo se eligen. El problema es que haya una esencia de independencia e imparcialidad en las resoluciones de la Suprema Corte, y con eso, pues no importa el esquema material que se construya. Lo que importa es que haya esa independencia. Perdón que lo reitere yo mucho, pero para mí la independencia de los jueces es su esencia. Ahora, la gestión del ministro Luis María Aguilar termina en noviembre. Sí. ¿Qué va a pasar? Porque la Corte tiene actualmente 11 ministros, considerando a la presidenta de la Suprema Corte. ¿Qué va a pasar? No entendemos muy claramente, porque viene la reforma. No lo tenemos muy claro nadie. Eso no sabemos qué va a suceder, si ya va a estar hecha la reforma, si se va a nombrar a alguien en mi lugar. No lo sé. Eso es totalmente fuera de mi conocimiento, de mi posibilidad de saber qué va a pasar. No tengo idea. Ahora, una reforma constitucional al sistema, al Poder Judicial, quiero decir, daña, perjudica, pone en peligro el equilibrio de poderes, sin duda. Pues mientras se haga esta reforma, la que sea, garantizando la independencia de los jueces, de los ministros, de los magistrados y de los jueces federales, pues yo creo que lo importante es que se mantenga eso, cualquiera que sea el esquema que se elija, como te decía Pepe. Claro, Luis María, pues queda muy clara la situación. Nos llamó la atención el tono áspero empleado por el presidente de la República en tu contra. Cuando conocemos tu trayectoria, son medio siglo de estar al servicio del derecho. 53 años de servicio desde mecanógrafo. Yo siempre he procurado estar independiente, no comprometerme con nadie, ni con empresarios, ni con grupos sociales, ni con políticos. Yo siempre he tratado de mantenerme en la independencia, porque estoy convencido de que ese es el elemento más importante. De alguna manera se señaló que yo tenía algún vínculo con el presidente Calderón, cosa que no tengo. Yo, curiosamente, y qué bueno, el presidente entendió en aquel momento que había que favorecer a las personas de carrera judicial, como yo ya la tenía, y me propuso, y mi única ocasión que yo he platicado con él ha sido cuando me
previo a la propuesta para ministro, me reuní. Ni lo veí antes, ni lo he visto después. Yo realmente no tengo ninguna cercanía, ni amistad, ni mucho menos con el presidente Calderón. De tal manera que eso también a mí me da la libertad de saber que no tengo ningún compromiso con nadie, que simplemente ha sido mi trayectoria la que me va impulsando y abriendo el camino. Sí, se hizo mención de un caso específico donde interveniste y a partir de ahí viene el señalamiento, de corrupción. Va a haber una respuesta, supongo, fuerte de parte tuya como individuo ante el presidente. Pues es que de corrupción pues habría que demostrar una cosa así. Yo estoy muy tranquilo y sé que no ha habido absolutamente. De hecho, durante mi administración como consejero y como presidente de la Suprema Corte y del Consejo, pues yo inclusive le pedí al Auditor Superior de la Federación por oficio que me auditara toda la administración sin omitir ninguna plantilla, ninguna partida presupuestal, de tal manera que cuando se realizó todo esto no tuvimos ningún problema. En lo particular yo tampoco tengo ninguna cosa que ocultar, al contrario, yo tengo a mi cargo a mis hijas, a mis nietos, a la enfermedad de una de mis hijas, que es una enfermedad grave, pero pues no, en realidad no tengo ningún problema con eso. Y por otro lado, el asunto es que fue una cuestión de trámite, ni siquiera había que resolver de mi parte los créditos que dicen que se le imputan a esta empresa, de tal manera que fue una cuestión de trámite que hasta que se pudo congruentemente integrar, pudimos hacer una propuesta a la sala. Pero fue una cosa inevitable de trámite totalmente. Mientras el Tribunal Fiscal no nos diera una resolución, pues no podíamos avanzar. Finalmente, ministro Aguilar, pregunto, pidiendo la opinión sobre el tema de una posible reforma al Poder Judicial, que será inaplazable, según dijo el presidente, que es además de urgente resolución. De aprobarse la reforma como la presenta el presidente de la República y se la endilga, claro, a su sucesora, Claudia Sheinbaum, ¿dónde va a quedar el equilibrio de poderes en este país? Pues bueno, eso es lo que yo insisto e insistiré. Yo no me opongo a ninguna reforma. De hecho, yo, por los años que tengo en esto, viví la reforma que se hizo en 94-95 de Cedillo, donde se transformó la Corte de 26 ministros a 11, pero pues yo creo que lo que importa es que tengamos un órgano independiente que proteja los derechos de los mexicanos, y eso es lo que yo no sé si vaya a haber o no vaya a haber una confrontación o una cuestión de que se pierda el equilibrio de los poderes. Yo espero que cualquier reforma que se construya, inclusive que se construya dándonos la oportunidad de participar, de escuchar, de que haya una apertura para el diálogo entre jueces, ministros y el legislador, pues podamos llegar a hacer observaciones que ojalá tomen en cuenta para poder construir lo que sea mejor para México. Ministro, pero ¿para qué dialogar? Si todo parece que esto es una pantomima, toda vez que ya está decidido por el presidente de la República que la reforma va porque va. Pues sí. Pero bueno, pues nuestro deseo y nuestra disposición, porque así lo manifestó la presidenta virtual, es que haya un intercambio de ideas y de apertura para dialogar. Nosotros estamos en la mejor disposición de hacerlo y por lo tanto esperemos que se haga y que se tome en cuenta alguna opinión que se emita de nuestro lado. Pues muchas gracias, ministro Aguilar Morales, gusto. Luis María, muchas gracias por permitirnos esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Hombre, muchas gracias a ti, muchas gracias. Hasta luego, gracias y buenas tardes. Es el ministro Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia, hoy llamado por el presidente de la República tenaz violador de la Constitución, calificado como deshonesto al servicio del capitalismo corrupto, de ser un adversario disidente, y en fin, de todos estos adjetivos que utiliza el presidente en contra del ministro Aguilar. Ya le contestó el ministro Aguilar con todo el derecho que tiene justamente a un derecho que guarda la Constitución, que es el derecho a la libertad de expresión, como la tiene desde luego el presidente de la República.